Aquí os dejo. Que nos da nombre a la carpeta. Bueno, bienvenidos una vez más a este acto de inauguración de este nuevo espacio que hemos acondicionado a la escuela y que queremos que sea una herramienta más en la difusión que queremos realizar y que precisamos de la geomática y todas sus ciencias afines. Como muchos de vosotros ya sabéis, esta escuela, la Escuela de Topografía, nació en el año 54 en el seno del Instituto Geográfico Nacional y tenía por motivo el formar a los peritos topógrafos para nutrir de profesionales a esa institución y al ejercicio libre de la profesión. Pero está basada en sus orígenes mucho más antes, perdonad la expresión, en el siglo XIX, cuando bajo la dirección del Observatorio Astronómico se crea el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Posteriormente, para nutrir y poder llevar a cabo la labor de la Ley de Medición del Territorio de Francisco Coello, también se creó la Escuela Especial de Topografía Catastral. En el año 1870 se crea el IGN y, por tanto, el Cuerpo de Ingenieros Topógrafos y de Ingenieros Geógrafos, un posterior más en el 1900 aproximadamente, una cosa así. Es decir, que la escuela se creó hace 70 años, como os he dicho antes, pero tiene sus orígenes en el siglo XIX. Y durante todos estos años, pues obviamente se han ido empleando aparatos de topografía para llevar a cabo toda la docencia, cartografía, evidentemente. En el año 71, con la formación de la Universidad Politécnica de Madrid, se pasa a su integración y se denomina Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica. Y en el año 88 venimos a estas instalaciones. Antes estábamos en los bajos del Instituto Geográfico Nacional, como vosotros sabéis. Cuando vino aquí, pues obviamente se trajo todo el material, todo el conocimiento con el que habían estado estudiando sus estudiantes allí, y es el que aquí hemos hecho una recopilación para que la veáis. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes áreas que tocamos aquí en la escuela, con las cuales hemos podido dar la docencia, empezando por la cartografía, siguiendo por la fotogrametría, que ahora os contaremos en qué consiste, si es que no lo sabéis, topografía y la geodesia. Bueno, como resumen a lo que os vais a poder encontrar, aunque ya veréis que vais a tener explicaciones pormenorizadas interiores, espero que breves, pero las vamos a tener. Pero en cuanto a la cartografía, tenemos documentos que datan del siglo XIV, tenemos documentos originales del siglo XIX, ahora veréis pues, uno de los mapas del propio Francisco Coello, incluso también, si no me equivoco, de Carlos Ibáñez de Ibero, también tenemos algún ejemplar, tenemos aldas que los vais a poder disfrutar, los vais a poder ver, tenemos incluso una litografía, que hay muy pocas en España. Hace poco asistíamos a uno de los museos que están en el Instituto Geográfico Nacional y ellos se enorgullecían de que tienen una piedra o una litografía. Bueno, nosotros también la tenemos y es de finales del siglo XIX, con las cuales se hacía el mapa topográfico nacional a escala 1:50.000. Después de que veamos un paso por la cartografía, vamos a ver lo que es la fotogrametría, cómo se han reconstruido o se ha digitalizado mapas a partir de la visión estereoscópica, a partir de imágenes aéreas. Deciros, vais a ver aparatos de restitución, os vamos a explicar cómo funcionan. Incluso tenemos una cámara aérea de principios del siglo XX, de las cuales se construyeron apenas 100 unidades y una de ellas la tenemos aquí. Y si no me equivoco, fue donada por el CECAF, espero que no me la reclamen. Y terminaremos con una revisión topográfica y geodésica. Tenemos aparatos topográficos de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. Vamos a ver cómo funcionaban, cómo inicialmente eran aparatos óptico-mecánicos, siempre basándose la digitalización o la medida de los puntos en base a ángulos a distancias, y cómo terminamos pues, a finales del siglo XX con aparatos obviamente electrónicos y digitales, incluso receptores de satélite. Cuando inauguremos o
cuando el rector inaugure este museo y abramos las puertas, pues todo esto encima va a tener un valor añadido, porque va a haber profesores de la escuela que nos van a explicar en cada una de estas partes todos los elementos, y especialmente pues, el profesor Martín López, que da nombre a la cartoteca, que ha escrito muchos libros de cartografía, que nos ha dado clase, yo creo que prácticamente a todos los ingenieros que se han formado en esta casa, excepto los más jóvenes, desgraciadamente para ellos, y que sus conocimientos en sí ya son una verdadera enciclopedia, y le vamos a poder escuchar contándonos aspectos de la cartografía. Yo, como siempre digo, esta casa es humilde y se enorgullece con la visita de todos vosotros, pero también el hecho de que tengamos este museo y os mostramos toda la instrumentación y elementos de cartografía que tienen, pues da lugar a ver la solera que tiene. Pensad que es la escuela decana de los estudios de topografía, cartografía, fotogrametría, geodesia de este país. Aquí se han formado no solo ingenieros, sino que se han formado los docentes de otras escuelas de topografía en España. Entonces nos encontramos o nos sentimos dichosos de formar parte de esta pequeña escuela y ir poco a poco, granito a granito, agrandando su historia, que creo que es bastante importante. Y por supuesto, el hecho de que sea una nueva herramienta de difusión para todas las visitas que tengamos en la escuela, de institutos, de colegios o cualquier amante de la geomática, pues yo creo que le da un valor añadido a estas instalaciones. Y sin más, le doy la palabra al señor rector antes de que inauguremos el museo oficialmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias, José Juan, querido José Juan. Yo creo que no resta añadir nada más a ese maravilloso discurso de la historia que has pronunciado, y lo que procede es ir directamente a la inauguración del museo. Así que vamos a proceder, por favor. Voy a ser breve porque el museo, aunque sea pequeño, tiene mucho material, hay mucho que contar. Los organizadores han tenido la amabilidad de empezar con un plano de Madrid de Coello, que me es muy familiar porque yo escribí un libro sobre los trabajos y vida de Coello. Este mapa tiene de particular, en primer lugar, que alguien se ha entretenido en iluminarle para que quede más bonito, pero tiene por ahí en alguna parte, dice que este mapa ha sido declarado oficial de la villa por ser malos todos los anteriores, con lo cual no es que sea modesto, es que es verdad. Ha sido un mapa que tiene muchísimas cosas que comentar, sobre todo la evolución que ha tenido Madrid, pero insisto en que no me puedo entretener porque aquí hay demasiado material. Haciendo pareja con el plano de Coello está este tomo de Madoz. Madoz y Coello eran socios, de manera que está muy relacionado el mapa con el libro. No hay más remedio que saltarse cosas. Y aquí hay la joya de la corona, el mapa de los Cresques. Se dice los Cresques en general, dando por supuesto que eran hermanos. No, son padre e hijo. Lo que pasa es que los judíos
mallorquines, aunque se le llama Atlas catalán, la verdad es que está hecho en Mallorca. Tal como ponían sus nombres, indicaban que se llamaba Cresques, hijo de Abraham, y el siguiente, el hijo, se llamaba Yafuda, hijo de Cresques. De manera que son dos diferentes, padre e hijo, no hermanos. Este mapa tiene mucho que contar. En primer lugar, es muy grande, tiene 3 metros y pico, creo que 75 centímetros. Está fechado en 1375. Tiene muchas cosas, no solo los mapas. Tiene astrología, eso era algo muy de la época, cálculo de las fases lunares, tiene mucho material. Aquí está lo de la astrología, con los signos del zodiaco, y el auténtico atlas empieza aquí. Empieza con el Mediterráneo occidental, nos ha caído ahí España, sigue luego con el Mediterráneo oriental, ahí asoma el Mar Rojo, como siempre. Esto es típico de los mapas de la época. Dice, si se llama rojo, por algo será, y le pintaban de rojo. Y luego, ya llegando a las fantasías, dentro de lo poco fantástico que es, porque es un mapa muy realista, llega aquí a Marco Polo y sus historias de la ruta de la seda, los Reyes Magos, un cochino. Es un mapa realista más no poder. Como procedente de un autor de cartas náuticas, ha tenido siempre la precaución, siempre que ha podido, de poner los rótulos dentro de tierra para que quede clara la delimitación de la costa. Es realista también en el sentido de no poner animales fantásticos. Dibuja un dromedario, otro por ahí, un elefante, dentro de lo poco que podía tener idea de cómo es un elefante, pero se hacía lo que se podía. La representación de la cadena de lanzas están identificados la mayoría de los ríos. El total del mapa tiene por lo menos 2.300 topónimos, o sea que cabe investigar. Está muy estudiado este mapa. Vale la pena recordar que este mapa, este ejemplar, es una donación de un hombre que he echado de menos en el día de hoy, Nicolás Serrano, que fue director y que nos regaló este ejemplar. Pegando saltos, aquí tenemos algo muy interesante. Un señor muy glorificado, Ibáñez de Ibero, se apuntaba a todo, absolutamente todo, lo que hacía y lo que hacía la gente a sus órdenes. Este mapa, totalmente plagado de rotulación de los mapas que ya estaban hechos los 50.000. Como esta zona no la habían tocado, pues está medio blanca. Otra cosa respecto a los mapas de Ibáñez, hecho bajo su dirección, la primera hoja de 50.000 de Madrid, tiene notable que, a pesar de lo que se dice de vez en cuando, de que dedicó mucha importancia a la toponimia, en esta hoja, la primera del 50.000, no hay ni un solo topónimo. En cambio,
aparecen los vértices geodésicos y algunos muy pintorescos. Hay uno por ahí cerca de Hortaleza que se llama Cuatro Caminos para despistar a la gente. Otro por aquí se llama Basurero. Basureros había muchos, claro, de manera que como topónimo no vale gran cosa. Este mapa es muy interesante. Es una unión en realidad de 4 hojas. Hizo una reducción un profesor que tampoco ha venido, Llanos, y entonces en vez de los 10.000 que marca, se ha quedado en 15.000. Es curioso que aparte de los cambios en el interior de la población, el lado de la casa de campo son los lagos. Yo no sé si es que está recrecido porque aumentaron el dique. No es un lago realmente, es un estanque. Lo debieron aumentar y no queda más que uno. Esto del mapa militar itinerario tiene de notable que el 200.000 militar fue el primer mapa global del país. Otro que tiene mucho que contar es el de Ptolomeo. En realidad, de Ptolomeo no es, porque es del siglo XV. Son copias, se iban haciendo, y esta tiene de notable algo en que no habían pensado sus predecesores, las proyecciones cartográficas. Aquí Ptolomeo inventó una proyección cónica y al desarrollar el cono quedó en esta forma y de paso produjo algo que se ha generalizado, situar el norte en el vértice del cono sobre el que proyectaba. De manera que a eso se debe el origen de poner siempre la manía en el norte. Este otro, muy curioso, en la campaña de los ingleses escapándose cuando los franceses habían invadido totalmente España y iban al plan de retirada. Este mapa tiene particular los signos convencionales que han representado en azul, no por casualidad, y en rojo, también no por casualidad. Rojo era el color de los uniformes ingleses y azul el de los franceses, de manera que se complementaba tal como en el mapa aparece. Aparte de esto, están el mariscal francés y el general inglés. Este es el primer mapa nacional que hubo, fue de Francia, y esta es una de sus hojas. Eran muchas. La intención de hacer un mapa global es muy remota, es de Luis XIV, pero en realidad no pudo hacerse hasta muy tarde. Este es muy curioso, es japonés, pero para que lo entienda todo el mundo, los japoneses han tenido la amabilidad de ponerlo en transcripción latina. Prácticamente el idioma cuando es rotulado está en inglés. Aparte de eso, como detalle japonés, los adornos florales. Eso no se le ocurre a nadie. Esto ha sido comentado ya. Este es una de las
de las hojas que se hicieron con el sistema antiguo de impresión sobre piedra litográfica. Tiene interesante algo que es lógico si se piensa que las copias se hacían por contacto, y es que está todo invertido. La rotulación no se ve así como así. Aquí aparece el año 1800. Aquí, 1800. Finales del siglo XIX. 1881. Al revés. Finales del siglo XIX. Ponía las hojas al revés. Todo lo que es una plancha litográfica hoy día. Claro, es como antes. Es como se imprimía hace 100 años. Más de 100 Litro, años. piedra, grafía. La litografía esta es una plancha de aluminio que ya no. Esto es un plástico desgrafiado, es una técnica con la que se realizaba la cartografía pues hace más de 50 años, pues realizando dibujo manual. Lo que pasa es que en vez de dibujar como dibujamos tradicionalmente, adhiriendo tinta sobre papel o plástico, pues levantaba con una aguja, con este instrumento que tiene una aguja de zafiro o tungsteno, se levantaba una emulsión y se hacían documentos negativos, o sea, un documento con el que era más fácil trabajar para fusionar los diferentes. Este es el de la hidrografía, de una hoja cedida por el CEGET, porque lo único que conservábamos aquí eran antiguos documentos de prácticas de los alumnos, de pequeño formato. Y ya continuamos con fotogrametría, que nos lo va a contar Andrés. Andrés Díez. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Bueno, esta es reciente, es un fototeodolito. Hablamos de 1920 y en la que, bueno, complementaba lo que eran los trabajos clásicos de visuales, de observación azimutal, justo con la cámara. La verdad es que son pioneros a los sistemas actuales en los que ya va implementado efectivamente la geolocalización con el registro de la cámara fotográfica. Curiosamente, estas eran placas de cristal, entonces estaban emulsionadas y en las que, bueno, pues se tenía que uno meter en el laboratorio a oscuras y cargar las placas de cristal emulsionadas, y a partir de ahí pues se iban haciendo las correspondientes imágenes fotográficas. Vamos a decir que era la primera parte a lo que ya luego vino desarrollado con lo que era la fotogrametría clásica que ya conocemos. Antes de pasar a lo que es la parte de los restituidores, bueno, pues tenemos aquí una cámara, en concreto la RC5, que bueno, yo creo que el CECAF la podría explicar mucho mejor, pero bueno, vamos a hacer una pequeña puntualización y dar las gracias al CECAF, efectivamente, por la donación de la cámara. Como pueden ver, efectivamente, lo sofisticado que eran entonces estas cámaras. Estamos hablando de 1942, cuando se desarrolla el primer prototipo de la Casa Bill, y en la que, bueno, pues por hacernos un poco la idea de ver lo que era esta cámara, y en la que, bueno, pues teníamos perfectamente determinada lo que conocemos como los parámetros de orientación interna, y ahora podemos ver, por ejemplo, los drones, que son unas cámaras digitales en las que ya son unas cámaras muy pequeñas, es decir, cómo se ha ido efectivamente reduciendo todo lo que era el tema de la captura. Curiosidades de esta cámara, aparte de la ingeniería óptico-mecánica que tienen, bueno, pues por ejemplo el periscopio, que permitían el poder al fotógrafo aéreo pues ver si la cámara llevaba sus derivas o no llevaba sus derivas, toda la parte de recubrimiento. Aquí tenemos en los bordes lo que llamamos las famosas marcas fiduciales. Estas se registraban, aquí tenemos un negativo clásico con el rollo, donde aquí podemos ver efectivamente una imagen registrada, bueno, un conjunto de imágenes registradas, curiosamente del CECAF, cuando se voló toda la zona de prácticas de Villarejo. En su momento, esta fue ya con la RC30, ya un modelo más moderno. Y bueno, sobre todo, muy importante, la que permitía determinar lo que conocemos nosotros los parámetros internos, que no es otra cuestión para luego a los restituidores
poder reconstruir la geometría exacta de la imagen que hizo la cámara en su momento, que teníamos el clásico almacén y que, bueno, pues si se llevaban varios almacenes se podían incluso cambiar en vuelo una vez que se hacían las imágenes. Bien, ya en la parte de los restituidores, bueno, pues tenemos lo que es toda la parte de los restituidores analógicos. Los tenemos desde 1945, pasando por 1970 y este último ya hablamos de 1980, 80 y tantos. Es decir, ya prácticamente a partir de los 80 ya entramos en todo lo que es la parte analítica con los restituidores analíticos y que cara a un futuro, pues me imagino que también incorporaremos ya también toda la parte de los restituidores analíticos en el laboratorio. Importante ver en esta colección de restituidores dos que hay a la entrada, que para mí me parece que son fundamentales, el A7 y el C8, son dos grandes restituidores analógicos y en la que, bueno, pues tanto uno como el otro eran lo que nosotros denominábamos de primer orden, es decir, que permitían lo que eran las técnicas de aerotriangulación y, bueno, pues debido al peso, pues están a la entrada efectivamente de la escuela. Pero sí que es bueno ver que efectivamente el material con el que entonces trabajamos en la universidad era un material muy novedoso, un material muy importante. Trabajábamos con Bill, con Zeiss, con las mejores casas, entonces, los que entonces hicimos la carrera y que, bueno, pues luego nos dedicamos a todo el tema de la fotogrametría. Importante ver en estos sistemas la reconstrucción óptica y lo más importante que podríamos decir de estos equipos es cómo efectivamente todo lo que es la geometría de intersecciones en el espacio y que actualmente se resuelve de una forma sencilla con modelos matemáticos, cómo la ingeniería industrial óptico-mecánica pudo desarrollar estos sistemas y en las que simulaban todo lo que es esa geometría de intersecciones en el espacio. Es decir, lo que es un modelo matemático hoy, más o menos, que se podía alcanzar con cualquier algoritmo y cualquier cálculo, cómo efectivamente los ingenieros llegaron a construir estos equipos y en los que en otras cuestiones se materializa lo que es la intersección de esos rayos homólogos, esa geometría de intersecciones que nos producen luego ese modelo 3D en el espacio. Un claro ejemplo en estos sistemas y se llaman mecánicos, es estas dos baquetas. Estas dos baquetas están materializando posiciones en las imágenes y estas baquetas están materializando de una forma mecánica lo que sería la intersección de esos rayos en el espacio, que es lo que nos producen efectivamente luego la modelización 3D. Este aparato es el AC1, de los más modernos de tipo analógico. Sí es verdad que estos aparatos luego se pudieron seguir utilizando ya con ordenador, gracias a que se les pudo instalar codificadores tanto lineales en el sentido del eje X, el eje Y y en el eje Z. Se pudo estos equipos trabajar junto con un ordenador donde te iban todas las medidas que íbamos realizando ya directamente a un sistema CAD y ahí empezábamos a decir la primera fase de lo analógico a lo semi-analítico analógico, ya con estructura CAD. Aquí tenemos el A8, es un gran aparato, para mí de los de Bill, junto con el A7 que está a la entrada de la escuela. El A8 representaba, vamos a decir, lo más operativo que entonces había en el tema de la fotogrametría. Fue un gran sistema y que, bueno, pues la verdad se comercializó mucho y, bueno, pues dio un gran resultado en el mundo de la fotogrametría. Y ya por último, terminando con el Zeiss, ya de otra casa. Por eso decía de que la gran oportunidad que hemos tenido en la escuela es que hemos trabajado con las grandes casas de la fotogrametría, como fueron entonces Bill, actualmente Leica, y la casa Zeiss, y que todo el mundo efectivamente, yo creo que tiene la imagen, la famosa óptica Zeiss, que es de las mejores ópticas y que, bueno, pues que nos han permitido efectivamente poder dar una formación durante todos estos años muy importante y en la que, bueno, pues se le ha dado continuidad efectivamente a todo lo que era la producción cartográfica. Sí es verdad que ya hablamos en los años 80, a partir de los años 80 ya empezamos con todo el desarrollo analítico, con los restituidores analíticos y ya si ya nos metemos en los años 90, ya nos meteríamos ya en la parte ya de la fotogrametría digital, que es la que actualmente ahora mismo ya pues estamos desarrollando.
pero no nos olvidemos que efectivamente la historia parte de ellos. Y sí, para terminar, lo que podríamos decir es que en el tema docente eran unos equipos magníficos, porque los alumnos podían ver perfectamente lo que hablábamos de posicionar las imágenes en el espacio. Si es verdad que cada proyector nos permite sus 3 movimientos, tanto el movimiento alrededor del eje Z con el giro de capa, el movimiento alrededor del eje X con el giro de omega y el movimiento alrededor del eje Y con el correspondiente giro. Si pueden ver, físicamente estos equipos físicamente se mueven. Ahora mismo estaríamos moviéndolo en fin, es decir, alrededor del eje Y, o lo podemos mover en el giro alrededor del eje X, lo que llamamos el giro de omega, o el mismo giro alrededor del eje Z, que es el giro de capa. Esta es esta maravilla, como de una forma óptico-mecánica somos capaces, efectivamente, de resolver el problema de la colinealidad, por ejemplo, en el espacio, o el problema de las transformaciones, o cualquiera de los modelos ahora mismo matemáticos que nos permiten, efectivamente, trabajar en un modelo tridimensional. Bueno, pues muy brevemente, porque me han dicho, por supuesto, que tenían luego los movimientos tanto de X, de Y y el pedal de Z, que me pedía perfectamente poder explorar estereoscópicamente todo el modelo en 3D dentro del sistema. Esto iba unido a una mesa de plotter analógica y en la que íbamos dibujando aquellas famosas minutas que han visto luego esgrafiadas. Eso es lo que hacían los técnicos de fotogrametría. Luego ya los delineantes pues ya esgrafiaban las capas correspondientes. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nosotros íbamos obteniendo perfectamente toda la exploración del modelo fotogramétrico y con toda su explotación cartográfica. Luego ya se instalaron ordenadores y esos codificadores ya iban conectados a los ordenadores y ya trabajábamos con sistema CAD. Ya con los analíticos ya empezamos a trabajar con sistemas GIS, es decir, una restitución directamente a sistemas de información geográfica. Ya, pues lo que ha supuesto ahora mismo también la fotogrametría digital. Que ya en ese caso pues ya nos la representarían los drones, con ya cámaras mucho más pequeñas, efectivamente, y que, bueno, pues la producción y tal, pues bueno, ya sabemos efectivamente el tema que hay. Pues, por mi parte, José, doy paso al siguiente. Bueno, no os quiero aburrir demasiado, ya llevamos un rato aquí. Veis aquí que hay muchas vitrinas. Podríamos hacer un repaso sobre todos los aparatos que hay. Simplemente os lo voy a resumir muy sencillamente. Lo que estáis viendo aquí en estas vitrinas, que sería la última parte del recorrido, bueno, nos quedarían los libros que ahora, si tiene a bien Alejandro, nos contará los atlas un segundo. Simplemente estáis viendo 1/3 de los aparatos que tiene la escuela. Nos quedan 2/3 más de aparatos diferentes en el almacén de instrumentación. Os han hecho ahora mismo un recorrido histórico de cómo, de una manera óptico-mecánica, podíamos obtener la máxima precisión a la hora de registrar nuestro entorno, nuestro mundo. Ahora mismo todo el mundo lo vemos muy fácil, con un ordenador, con aparatos electrónicos, digitales, pero lo que nos ha enseñado, por ejemplo, Andrés, con estos aparatos que parecen tan complicados o los que están a la entrada de la escuela, el objetivo que tenían era poder reconstruir la cartografía con la mayor precisión posible. Y eso era muy complicado simplemente con un par de fotos aéreas. Y lo mismo ocurría con la topografía. La topografía intentaba reconstruir, calcular las coordenadas de puntos basándose únicamente en medidas de ángulos y distancias. En la primera vitrina tenéis aparatos de finales del siglo XIX, aparatos del siglo XIX y de principios del XX que ya tenían 1 minuto de precisión en la medida de ángulos. Pero si vamos al siguiente cuarto de siglo, en 1920 hay una casa suiza que llega a sacar un teodolito que tiene una precisión de 1 segundo. Así que coged una circunferencia, la dividís entre 3.600 partes y eso era lo que eran capaces de medir con un aparato tan pequeño como lo que tenéis ahí. La medida de distancia se complicó mucho más. Se podían utilizar miras Invar, que es un aparato o un material, perdonad, que apenas tiene distorsión dimensional, y hasta que no aparecieron los primeros distanciómetros no fuimos capaces de medir la distancia con cierta precisión, con lo cual utilizábamos mucho trigonometría y geometría y de ahí toda la enseñanza que tenemos en esta escuela. Seguiríamos con un repaso, e insisto, no os quiero aburrir ni robaros más de vuestro tiempo, sobre todos los aparatos que tenemos y llegaríamos al final en el cual empiezan a aparecer los primeros distanciómetros. Hay un distanciómetro fuera. Para que os hagáis una pequeña idea,
que era capaz de medir una distancia de 50 kilómetros con una precisión de 2 centímetros, que para el año 71 pues estaba bastante bien. Y al final lo que llegamos, pues obviamente es a los receptores satelitales, que no dejan de ser nada más que receptores de una señal, con una, o mejor dicho, de 2 señales. Los hay de monofrecuencia, recogen una señal en una determinada longitud de onda, y bifrecuencia, que la recogen en 2, pero no dejan de ser medidas de pseudodistancias, de objetos que se están moviendo alrededor de la Tierra, que son satélites de diferentes constelaciones. Empezó la constelación Nástar de los americanos, pero ahora pues tenemos GLONASS de los rusos, tenemos la de Galileo europea, tenemos la Beidou de los chinos, etcétera, etcétera. Ya hay más constelaciones. Entonces, aquí durante 130 años podéis ver un recorrido de todos los aparatos que representan cómo se ha medido la Tierra, no solo aquí en España, sino en todo el mundo. Y es un orgullo que esta escuela pues, pueda tener una representación de todos ellos, que además han sido utilizados por nuestros estudiantes. Yo empezaría utilizando lo de los años 80 o por ahí, pero los que son más mayores que yo, como Alejandro, empezaría por aquellos de allí. Entonces, y yo le comentaba al rector, solo es un tercio, rector, necesitamos ampliar este museo. Necesitamos la versión 2.0 del museo, tirar ese muro, gastarnos el dinero y traer los otros 2 tercios de instrumentos que tenemos para mostrarlos, porque es una pena que estén guardados en un almacén, que no mostremos el potencial que tenemos y que enseñemos cómo es el mundo de la topografía en estos 100 y pico años, que son muchos. Y digo lo mismo de estos atlas, que eran atlas que siempre habían estado aquí en la escuela, actualmente ahora están en depósito en la biblioteca del campus, pero yo creo que es un sitio magnífico en el cual tienen que estar estos libros para cuando tengamos visitas a la escuela y poder mostrar a nuestros visitantes documentos que, si bien no son originales, son facsímiles bastante, o copias muy buenas, en los cuales podemos mostrar cómo es la cartografía, cómo es la historia de la cartografía, de la topografía y de la geodesia. Entonces yo creo que es algo importante. Ilústranos un poco más, Alejandro, te doy 30 segundos, nada más. Ya sé que vamos muy justos, pero bueno, en cualquier caso, para ser más concreto y más rápido, preferiría que empezáramos por este lado, porque es donde tenemos las 2 joyas principales. Esto es una pequeña muestra de lo que tenemos, que hay mucho más libros muy valiosos, reproducciones facsímiles de, por ejemplo, estos son 2 reproducciones realizadas en el siglo XV, 1458 y 1484, de las obras de Ptolomeo. Ptolomeo, que vivió en el siglo II y desarrolló, era un geógrafo, cosmógrafo, filósofo, que se dedicó pues, a estudiar la Tierra, la forma, como nos ha contado antes el profesor Martín López, realizando este mapa mundi que, no, realmente estos facsímiles que vemos aquí no son reproducciones exactas de cómo dibujó él los mapas, porque no se tiene constancia de ello, pero sí de todo lo que redactó. Por ejemplo, este es el tomo 8º de la geografía de Ptolomeo, donde explicaba cómo hacer mapas, referenciaba 8.000 posiciones geográficas y realizaba entre ellos algunos mapas como este mapa mundi, con una proyección, con la idea de una proyección cartográfica por primera vez, una proyección cónica, como nos ha dicho antes el profesor Martín López. Entonces, estos son pues quizá las 2 joyas. Este además tiene este facsímil de 1484, realizado por Gilles de Silouet en nuestra época, tiene un premio nacional en 2016 por la calidad de la reproducción del facsímil. Estos, decía, por ser muy rápido, los más importantes. Tenemos como curiosidad este atlas de Tomás López del siglo XVIII, que además es una reproducción facsímil que hizo la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, esto está financiado, hecho por la Universidad Politécnica de Madrid para utilizarlo como obsequio, como a autoridades, a visitas, etcétera, y entonces pues, nos parecía interesante exponerlo. Y otros 2, pues tenemos allí uno del siglo XVI, de 1550, de Pedro de Medina, una cosmografía, una suma de cosmografía, y finalmente esta obra de este lado de aquí, que es el
tomo del Civitatis Urbis Terrarum, que es un compendio de ciudades, es un atlas de ciudades, de ilustraciones de ciudades, y este es el tomo de España y Portugal, de las ciudades de España y Portugal, también del siglo XVI. Y esto es simplemente una pequeña muestra de todo lo que tenemos guardado en la biblioteca, y que es una pena que esté guardado ahí en un armario y no lo podamos ver. Cuando ha salido y lo hemos sacado, pues realmente a mucha gente le ha sorprendido que tuviéramos esto y que mucha gente no conocía que teníamos estos libros, que están allí guardados. Y por mi parte nada más, José Juan, si quieres. No, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo que os hemos robado para enseñaros con cierto entusiasmo, pues un trocito de nosotros, de nuestra profesión. Como veis, lo contamos con muchísimo orgullo. No tenemos tiempo. Yo siento robaros este ratito en el cual estaríais tomando un vino, pero os prometo que el vino está, no os preocupéis. Por supuesto, esta escuela está abierta para todos vosotros. Como decían las alumnas, que lo sienten como su hogar, os digo lo mismo, esta es vuestra casa. Si alguna vez queréis realizar una visita a esto, que no deja de ser patrimonio de la universidad, no solo de la escuela, yo encantado de que esté aquí ubicado en la escuela, pero no deja de ser patrimonio de la universidad, por favor venid, estaríamos encantados de recibiros a vosotros o a quien consideréis. Así que muchísimas gracias a los profesores que habéis participado, que os habéis trabajado un speech, aunque no lo hayáis podido contar todo con el detalle que quisierais, y a vosotros por vuestro tiempo. Muchísimas gracias. El vino en la planta 0, en la sala de juntas, tendríamos ahí un pequeño refrigerio. Muchísimas gracias a todos.